El reloj de la mansión marcaba las 6 de la tarde. Las campanadas resonaban con un eco lúgubre que parecía atravesar las paredes y llegar hasta los pasillos vacíos. Clara, de apenas 10 años, se encontraba sentada en una silla demasiado grande para su tamaño, con las piernas colgando, mientras miraba fijamente la chimenea apagada. Desde que su padre había muerto, el fuego rara vez se encendía. La casa, aunque enorme, parecía más fría que nunca. Las cortinas pesadas, de terciopelo rojo, permanecían corridas incluso de día, como si alguien quisiera impedir que la luz del sol entrara. Todo estaba en penumbra, y en medio de aquella oscuridad, Clara escuchaba siempre los mismos pasos. Firmes, calculados, los de su madrastra. La mujer era hermosa de una manera inquietante. Tenía el cabello negro, recogido siempre con impecable precisión, y unos labios rojos que contrastaban con su piel pálida. Sonreía, sí, pero esa sonrisa parecía un espejo roto. Podía brillar por fuera, pero estaba llena de fragmentos afilados por dentro. «Clara, cariño», dijo esa tarde, entrando en el salón con un tono de voz meloso. «¿Cómo te sientes hoy?» Clara levantó los ojos, dudando antes de responder. Sabía que, dijera lo que dijera, la madrastra siempre parecía tener otra respuesta ya preparada. «Un poco triste», murmuró la niña. «Es normal», replicó la mujer, acariciándole el cabello con una mano enguantada. «Tu padre ya no está, pero me tienes a mí, y yo siempre cuidaré de ti». La frase parecía reconfortante, pero había algo en la manera en que la pronunció que hizo que Clara se estremeciera. Como si cuidar tuviera un significado distinto en boca de aquella mujer. Lo que Clara no sabía era que, en ese momento, detrás de los muros de la mansión, se libraba otra batalla, la de la ambición. Los abogados del pueblo todavía estaban discutiendo sobre la herencia. El testamento era claro. Todo lo que el padre había dejado le pertenecía a Clara. Pero la madrastra lo sabía y lo odiaba. En silencio, había jurado que nada ni nadie le arrebataría la riqueza que creía merecer. Esa noche, la niña se acostó temprano. Desde su habitación, podía escuchar los murmullos de la madrastra en el despacho, hablando con alguien en voz baja. Palabras sueltas llegaron hasta sus oídos. Dinero, obstáculo, solución definitiva. Clara no entendía el contexto, pero sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Al día siguiente, la madrastra cambió de tono. «Hoy iremos al bosque, Clara. Ha estado demasiado encerrada. El aire fresco te hará bien». Clara dudó. Nunca habían ido tan lejos solas. El bosque rodeaba la mansión como un mar de árboles interminable. Su padre solía decirle que, aunque hermoso, era peligroso. Uno podía perderse para siempre allí. Pero al ver la insistencia en la sonrisa de la madrastra, no se atrevió a decir que no. Salieron juntas, y el contraste fue inmediato. Afuera, el aire estaba frío y húmedo. El suelo crujía con cada paso, cubierto de hojas muertas. Al principio, el bosque parecía amigable, pájaros trinando, ardillas corriendo entre las ramas, y Clara, por un instante, se sintió libre de la pesadez de la casa. Pero pronto la atmósfera cambió. Mientras más avanzaban, menos se escuchaban los animales. El silencio era tan denso que parecía que alguien había apagado los sonidos del bosque. Los árboles crecían más juntos, bloqueando la luz del sol. Una neblina espesa comenzaba a levantarse desde el suelo. «¿No es demasiado lejos?», preguntó Clara con voz tímida. La madrastra no la miró, solo dijo: «Confía en mí». Esa frase, tan simple, cayó como una piedra en el corazón de la niña. Algo en su instinto le decía que no debía confiar. Avanzaron hasta llegar a un claro. Allí, la madrastra se detuvo.
El viento soplaba con fuerza, y Clara tuvo que abrazar su abrigo para no temblar. La mujer, en cambio, parecía perfectamente tranquila. «Espera aquí», ordenó suavemente. «Iré a buscar algo y regresaré enseguida». Clara asintió. Observó a su madrastra adentrarse entre los árboles. Sus pasos resonaron sobre las hojas secas. Luego se hicieron más lejanos, hasta desvanecerse en la espesura. La niña esperó. 1 minuto. Luego 2. Después 5. El corazón le golpeaba el pecho con fuerza. «¿Madrastra?», llamó con voz temblorosa. Nadie respondió. El viento silbó entre las ramas. Los árboles parecían inclinarse hacia ella, como si quisieran observar su soledad. Clara empezó a caminar en círculos, buscando con la mirada la figura de su madrastra, pero lo único que encontró fueron sombras. Entonces, un pensamiento terrible le atravesó la mente. ¿Y si no regresa? El miedo la hizo retroceder hasta tropezar con una raíz. Cayó de rodillas, respirando agitadamente. En ese momento, un cuervo graznó desde lo alto, haciéndola saltar de susto. Su graznido sonó como una advertencia. La verdad comenzaba a revelarse en su mente. No había ningún plan para regresar juntas. No había ningún paseo inocente. Su madrastra la había traído allí para abandonarla. Pero, ¿por qué? ¿Qué podía ganar con ello? ¿Qué destino le esperaba a una niña sola en medio de aquel bosque impenetrable? Clara no lo sabía. Lo único que entendía era que algo más grande y oscuro estaba a punto de comenzar. Y mientras la neblina cubría el claro como un velo, un presentimiento se instaló en su corazón. Ese no sería el fin. El bosque guardaba secretos, y entre ellos se encontraba una criatura que cambiaría para siempre el destino de la niña y de su madrastra. Pero ese misterio solo se revelaría al final, cuando la verdad saliera a la luz y todo quedara al descubierto. Clara permaneció sola en aquel claro, abrazándose las rodillas para contener el frío y, sobre todo, el miedo. El bosque parecía crecer alrededor de ella, como si cada árbol quisiera cerrarle el paso. El sol se deslizaba lentamente hacia el horizonte, y con él, la luz se hacía más débil. El viento levantaba susurros entre las ramas, susurros que para Clara sonaban como voces lejanas. Eran fragmentos imposibles de descifrar, pero su imaginación comenzaba a darles forma. Risas burlonas, frases cortadas, tal vez el eco de su madrastra alejándose para siempre. Trató de recordar el camino de regreso, pero todo era confusión. Cada sendero parecía idéntico, cada árbol igual al anterior. Dio unos pasos hacia la espesura, intentando orientarse, pero el bosque respondió con crujidos y chillidos de animales que nunca había escuchado. «Papá», susurró con un hilo de voz. Fue entonces cuando, sin previo aviso, un sonido profundo retumbó cerca, un aullido lejano. El eco atravesó el aire, prolongándose como una advertencia. Clara se quedó helada. No sabía si ese sonido la llamaba, la amenazaba, o ambas cosas. El corazón comenzó a latirle con tanta fuerza que podía escucharlo en sus oídos. No era solo miedo. Había algo más. Una sensación extraña, como si aquel aullido tuviera un propósito oculto. Decidió caminar siguiendo el arroyo que corría cerca del claro. El agua reflejaba el último brillo del sol, pero pronto la oscuridad lo cubrió todo. Clara tropezó varias veces. Sus manos se llenaron de barro. Sus rodillas se raspaban con raíces y piedras. Pero continuó, porque detenerse significaba rendirse. Cuando la luna comenzó a elevarse en el cielo, la niña se dejó caer junto al tronco de un árbol caído. Estaba agotada, hambrienta y con lágrimas resbalando por su rostro. Intentó convencerse de que la madrastra volvería, que todo había sido un error. Pero en el fondo,
Sabía que no habría regreso. Fue en ese instante de desesperanza que lo vio. Dos destellos brillaron en la penumbra, como carbones encendidos. Eran ojos. Ojos que la observaban desde las sombras del bosque. Clara contuvo la respiración. Sus dedos se clavaron en la corteza del árbol. El silencio era absoluto, salvo por el crujido leve de las ramas bajo un peso invisible. Paso a paso, la figura salió de la oscuridad. Un lobo de pelaje gris plateado, con una estatura que lo hacía ver imponente, casi fantasmal bajo la luz de la luna. El lobo se detuvo frente a ella, a pocos metros de distancia. Sus ojos no parpadeaban. Era una mirada penetrante, profunda, como si intentara leer el alma de la niña. Clara no se movió, ni siquiera respiraba. Todo su cuerpo gritaba que corriera, pero algo más, algo inexplicable, le impedía hacerlo. Era como si un lazo invisible la atara a esa mirada. El animal inclinó apenas la cabeza, un gesto que parecía más humano que salvaje. Luego dio un paso hacia adelante, lento, firme. Clara apretó los labios, esperando el ataque, pero no hubo ataque. El lobo se sentó. Simplemente se sentó frente a ella, sin apartar los ojos, como si estuviera evaluándola. El silencio se volvió insoportable. Clara no sabía si debía hablar, gritar o permanecer quieta. Y entonces, de manera casi inconsciente, murmuró: «¿Vas a hacerme daño?». Su voz se quebró. El lobo ladeó la cabeza, como si hubiera comprendido la pregunta. No respondió con gruñidos. No mostró los colmillos. Solo la miró. El tiempo pasó lentamente, hasta que el viento sopló con fuerza y levantó un aullido lejano en otro punto del bosque. El lobo giró las orejas hacia ese sonido y luego volvió a mirar a Clara. Había en sus ojos una advertencia, pero también algo más, una especie de decisión. La niña, entre lágrimas, lo entendió sin necesidad de palabras. Aquel animal no era una amenaza. No en ese momento. Se recostó contra el tronco, agotada, y aunque el miedo seguía latiendo en su pecho, por primera vez desde que su madrastra la dejó, no se sintió completamente sola. El lobo, como una sombra silenciosa, permaneció allí, vigilante, mientras la luna iluminaba la escena con una luz casi mágica. Pero en el aire aún flotaba un misterio imposible de ignorar. ¿Por qué aquel lobo no la atacaba? ¿Qué lo retenía junto a ella? ¿Era mera coincidencia? ¿O había algo más profundo, un secreto que solo se revelaría al final de la historia? Clara cerró los ojos, sin saber si lograría dormir. Lo único que tenía claro era que su destino ya no estaba solo en sus manos. Estaba entrelazado con el de aquella criatura enigmática, y lo que sucediera entre ambos cambiaría todo para siempre. La noche había caído por completo. El bosque estaba envuelto en un manto de sombras y sonidos extraños. Clara, acurrucada junto al tronco, sentía que cada rama que se quebraba en la distancia era un enemigo que se acercaba. El lobo permanecía a pocos pasos de ella, erguido, con las orejas tensas y los ojos atentos a la oscuridad. Durante un instante, Clara pensó que podría dormir, que tal vez, bajo la mirada de aquel guardián inesperado, su miedo se disiparía. Pero el bosque tenía otros planes. Un rugido profundo rompió el silencio. Un rugido tan poderoso que hizo vibrar la tierra bajo sus pies. Clara se aferró al tronco, con los ojos abiertos de par en par. El lobo erizó su pelaje, mostrando por primera vez los colmillos en una advertencia silenciosa. Entre los arbustos, una sombra enorme comenzó a tomar forma. Primero fueron los ojos brillando en la penumbra, luego la silueta imponente de un oso pardo, gigantesco, que se erguía sobre dos patas como una montaña viviente. El animal olfateaba el aire, atraído por el olor de la niña.
Clara sintió que las piernas no le respondían. Su respiración era entrecortada y cada latido de su corazón parecía gritar en el silencio del bosque. Sabía que no podía escapar. El oso era demasiado grande, demasiado rápido. Si corría, sería inútil. El oso avanzó, gruñendo con una ferocidad que resonó entre los árboles. Clara, con lágrimas en los ojos, apenas pudo susurrar: «No, no, por favor». El lobo, en cambio, no retrocedió. Avanzó un paso, firme, seguro, interponiéndose entre el monstruo y la niña. Fue entonces cuando Clara comprendió algo que la dejó sin aliento. El lobo estaba dispuesto a luchar por ella. El choque fue inevitable. El oso lanzó un zarpazo brutal y el lobo se apartó en el último instante, saltando hacia un costado y clavando sus colmillos en la pata del gigante. El rugido que siguió fue tan ensordecedor que Clara cubrió sus oídos con las manos. El suelo temblaba bajo la furia del animal. La niña quería gritar, quería correr, pero el miedo la mantenía paralizada. Solo podía mirar cómo aquel lobo, que horas antes parecía una amenaza, se convertía en su única esperanza de sobrevivir. El combate era desigual. El oso, con cada movimiento, arrancaba ramas y hojas. Su fuerza era devastadora. El lobo, ágil, lo rodeaba, atacando y retrocediendo, evitando ser aplastado. Sus ojos brillaban con una determinación feroz, como si no luchara solo por instinto, sino por un propósito más profundo. Clara, entre sollozos, se obligó a pensar: ¿por qué? ¿Por qué me protege? El oso lanzó otro golpe, y esta vez alcanzó al lobo en el costado. El animal cayó, rodando por el suelo, y un gemido desgarrador escapó de su garganta. Clara gritó, un grito agudo que se perdió en la noche: «¡No!». El oso giró su atención hacia ella. Se levantó otra vez sobre dos patas, mostrando su tamaño aterrador bajo la luz de la luna. Clara retrocedió hasta chocar con el tronco. El aire se volvió pesado, irrespirable. El monstruo iba a caer sobre ella. Pero en ese instante, un aullido estremecedor resonó en el claro. El lobo, herido, sangrando, se lanzó de nuevo con una fuerza que parecía imposible para su cuerpo maltrecho. Saltó directo al cuello del oso, mordiéndolo con furia. La lucha se convirtió en un torbellino de sombras, rugidos y crujidos de ramas rotas. Clara no podía apartar la mirada. Era como si la naturaleza misma hubiera desatado su violencia frente a ella. Finalmente, el oso, agotado y herido, lanzó un último rugido antes de retroceder hacia la espesura, perdiéndose entre la oscuridad con pasos pesados. El bosque quedó en silencio otra vez. Clara, temblando, se arrastró hasta el lobo. El animal respiraba con dificultad. Su pelaje gris estaba manchado de sangre. Y aún así, cuando la niña extendió su mano temblorosa hacia él, no se apartó. Sus ojos, brillando bajo la luna, la miraban con calma. Fue entonces cuando Clara comprendió que algo extraordinario estaba ocurriendo. Ese lobo no era un simple animal salvaje. Había en él una conciencia, una intención, como si la hubiera elegido, como si ambos compartieran un destino que apenas comenzaba a revelarse. Y mientras acariciaba su lomo herido, con lágrimas en los ojos, una pregunta ardía en su mente: ¿quién eres realmente? La respuesta aún estaba oculta en el corazón del bosque. El silencio tras la batalla era más profundo que cualquier oscuridad. El bosque entero parecía haber contenido la respiración, como si los árboles hubiesen sido testigos de lo ocurrido y ahora guardaran un secreto demasiado grande para ser compartido. Clara, con las manos temblorosas, se quedó de rodillas junto al lobo. Su respiración entrecortada formaba pequeñas nubes en el aire frío de la madrugada. El animal yacía sobre el suelo cubierto de hojas, herido,
su pecho subiendo y bajando con esfuerzo. La niña, sin pensarlo, arrancó un trozo de tela de su vestido y lo presionó contra la herida del costado del lobo. Nunca había cuidado de nadie, menos aún de una bestia salvaje. Pero en ese instante, el miedo fue reemplazado por una necesidad urgente: protegerlo, como él la había protegido a ella. «Resiste, por favor, resiste», susurró, sus lágrimas cayendo sobre el pelaje gris. El lobo emitió un gruñido bajo, no de amenaza, sino de dolor. Sin embargo, no se apartó. Aceptó la ayuda de la niña como si esa cercanía, esa torpe caricia humana, fuese el bálsamo que necesitaba más que cualquier medicina. Clara lo miró fijamente a los ojos. Aquellos ojos ámbar, intensos, que antes le habían parecido intimidantes, ahora tenían un brillo distinto, un fulgor suave, casi humano. Era como si en el fondo de esas pupilas hubiera una historia no contada, un pasado que clamaba por salir a la luz. El viento sopló entre los árboles, levantando hojas secas que giraron alrededor de ambos como un círculo protector. El murmullo de las ramas parecía un susurro ancestral, un eco del bosque que los reconocía, que los envolvía en un pacto invisible. El tiempo se detuvo. Clara acarició con cuidado la cabeza del lobo. Sentía el calor de su cuerpo, el latido acelerado bajo la piel herida, y en esa intimidad algo se quebró en ella. Por primera vez desde que su madrastra la había abandonado, no sintió soledad. Ese lobo, extraño y salvaje, era ahora su única familia. «No me dejes sola», dijo con un hilo de voz, como si esas palabras pudieran atar al animal a su destino. El lobo parpadeó lentamente, como si entendiera. No había promesas en voz alta, no había palabras. Pero en ese gesto, en ese silencio compartido, se selló un pacto, una alianza nacida de la desesperación, pero también del destino. La niña, agotada, se recostó junto al lobo, compartiendo el calor de su cuerpo. El cielo, despejado tras la tormenta de rugidos y zarpazos, mostraba un manto de estrellas que parecían vigilarlos desde lo alto. La luna, brillante y solemne, iluminaba la escena como si fuera un altar natural. Clara cerró los ojos, pero el sueño no llegó. En su mente revoloteaban preguntas imposibles de callar. ¿Por qué me protegió? ¿Por qué no me atacó cuando pudo? ¿Por qué siento que este encuentro no es casualidad? Las dudas ardían en su pecho, pero al mismo tiempo, algo dentro de ella le decía que debía esperar, que el bosque aún guardaba secretos, que aquel lobo no era simplemente un animal más de la espesura. De pronto, un recuerdo golpeó su memoria. Las palabras de su padre, mucho tiempo atrás, contándole leyendas antes de dormir. Historias de lobos guardianes, espíritus antiguos que protegían a los inocentes y castigaban a los traidores. Clara había reído de niña, creyendo que eran solo cuentos. Pero ahora, mientras sentía el aliento cálido del lobo herido rozando su piel, no estaba tan segura. El sueño la venció finalmente, un sueño inquieto, lleno de visiones. En él, veía la silueta de su madrastra alejándose entre sombras, con una sonrisa fría y un cofre brillante bajo el brazo. Veía al lobo como un guardián en la penumbra, siempre al borde, vigilante, esperando el momento justo. Y lo más inquietante, veía un desenlace aún borroso, un enfrentamiento en el que los destinos de los tres quedarían entrelazados de manera irreversible. Despertó al amanecer con un escalofrío. El bosque estaba cubierto de neblina y el aire olía a tierra húmeda. A su lado, el lobo continuaba respirando, débil pero firme. Cuando Clara abrió los ojos, él ya la miraba. Ella sonrió con ternura, como si ese despertar compartido fuera una promesa silenciosa de que todo aún era posible. En ese instante,
comprendió que no podía volver atrás. Su vida había cambiado para siempre. El pacto estaba sellado. Y aunque todavía no conocía la magnitud de lo que eso significaba, en el fondo de su corazón sabía que ese lobo la conduciría hacia la verdad más oscura y también hacia la decisión más difícil de su vida. El bosque, testigo de todo, permanecía en silencio, guardando la intriga de lo que estaba por venir. El amanecer bañó el bosque con tonos dorados y plateados, pero para Clara no hubo calma. La niña despertó con un sobresalto, como si un eco de su pesadilla aún la persiguiera. Junto a ella, el lobo levantó lentamente la cabeza. Sus ojos, pese al cansancio de la herida, brillaban con una intensidad renovada. Clara se incorporó, observando cómo la niebla cubría el suelo como un mar de fantasmas. Todo parecía distinto en ese amanecer. Más silencioso, más expectante. El lobo intentó ponerse de pie. Su respiración era agitada, pero logró sostenerse. Clara sintió un nudo en la garganta. No sabía hacia dónde ir, ni cómo sobrevivir en un bosque que parecía infinito. Sin embargo, al ver al lobo caminar despacio hacia un sendero invisible entre los árboles, comprendió que debía seguirlo. Y así lo hizo. Caminaron juntos durante horas. El bosque se transformaba a cada paso, a veces sombrío y enredado, otras veces abierto y luminoso, con claros donde la luz del sol caía como cascadas doradas. Clara percibía que el lobo no se movía al azar. Parecía conocer cada raíz, cada río, cada piedra oculta bajo la maleza. Era como si el bosque le obedeciera, como si él fuera su verdadero guardián. En el camino, Clara comenzó a notar señales extrañas, marcas talladas en la corteza de algunos árboles, símbolos que no había visto antes, como círculos, garras o figuras geométricas. Quiso preguntar en voz alta, pero se contuvo. ¿A quién preguntaría? ¿Al lobo? Sin embargo, algo en su interior le susurraba que aquellas señales no eran casualidad, que alguien había caminado por esos senderos antes que ella. Tal vez su padre, tal vez alguien más. A medida que avanzaban, los recuerdos de Clara regresaban con fuerza. Recordaba cómo su madrastra la había mirado al dejarla atrás, con una frialdad que cortaba más que el viento. Aquella sonrisa de desprecio, aquella voz suave pero venenosa repitiendo que era lo mejor. El dolor se mezclaba con la rabia, y en medio de ese torbellino, una idea comenzó a tomar forma. ¿Y si todo estaba planeado? ¿Y si su madrastra sabía más de lo que aparentaba? El bosque no respondía, pero los símbolos en los árboles parecían confirmar sus sospechas. El lobo, por su parte, caminaba en silencio, aunque de vez en cuando giraba la cabeza para asegurarse de que Clara lo seguía. Cada vez que sus miradas se cruzaban, ella sentía un calor extraño en el pecho, una mezcla de seguridad y misterio. Ese animal había puesto su vida en riesgo por ella. ¿Por qué? Al mediodía, llegaron a un claro diferente. En el centro había un viejo pozo de piedra cubierto de musgo. Clara se acercó, curiosa, y al mirar dentro, descubrió que el agua reflejaba no solo su rostro, sino algo más. La figura de su madrastra, distorsionada, con una sonrisa helada y un cofre entre las manos. Clara retrocedió con un grito, tropezando con las raíces. El agua volvió a ser solo agua. El lobo se acercó al pozo, gruñendo bajo, como si también sintiera la amenaza. Luego levantó la cabeza y miró a Clara, sus ojos brillando con un mensaje silencioso. No confíes en lo que ves, pero tampoco lo ignores. Ese pozo era una advertencia, una pista, una sombra del destino que se acercaba. Clara respiró hondo. El miedo no había desaparecido, pero algo en ella estaba cambiando. Una chispa de valentía, de coraje,
comenzaba a encenderse en su interior. La niña frágil y asustada del primer día estaba dando paso a alguien más fuerte, alguien capaz de caminar a la par de un lobo. Continuaron su camino. El sol se ocultaba lentamente tras las copas de los árboles cuando llegaron a un puente de madera, viejo y crujiente, que atravesaba un río ancho y oscuro. Clara dudó en cruzarlo, pero el lobo avanzó sin vacilar. A mitad de camino, el viento sopló con tal fuerza que casi la derribó, y por un instante escuchó un susurro que heló su sangre. «No llegarás lejos, pequeña». La voz era la de su madrastra. Clara se detuvo, con lágrimas en los ojos, convencida de que el aire mismo la estaba persiguiendo. El lobo se giró, y con un gruñido bajo, la animó a continuar. Clara, temblando, dio un paso, luego otro, y finalmente cruzó al otro lado. Cuando llegaron a tierra firme, el bosque volvió a envolverse en silencio. La niña comprendió que su camino no sería sencillo, que lo que había visto en el pozo y escuchado en el viento no eran ilusiones, sino fragmentos de una verdad que se revelaría más adelante. Una verdad que uniría de forma brutal su destino con el de su madrastra y con el del lobo. El día terminó, y la noche los sorprendió junto a una cueva escondida entre rocas. Allí, Clara se recostó contra la pared, mirando cómo el lobo se acomodaba frente a la entrada, como un guardián incansable. Antes de cerrar los ojos, la niña murmuró: «Si de verdad me proteges, llévame a la verdad». El lobo la miró, y en el reflejo de su mirada había algo más que promesa. Había certeza. La intriga quedaba suspendida en el aire, tan espesa como la niebla del bosque. Clara sabía que lo más peligroso aún no había llegado, y que, tarde o temprano, su madrastra aparecería de nuevo en su camino. El pacto con el lobo la había salvado una vez, pero la verdadera prueba estaba todavía por comenzar. La noche en la cueva fue inquieta. Clara dormitaba entre sobresaltos, como si cada ruido del bosque fuera un recordatorio de que aún estaba en peligro. El lobo, inmóvil en la entrada, parecía una estatua viviente, vigilante ante cualquier amenaza. El resplandor de la luna apenas iluminaba su silueta, y Clara no podía dejar de pensar que ese guardián misterioso era más que un simple animal. El amanecer llegó acompañado de un frío que calaba hasta los huesos. Clara se levantó despacio, frotándose los brazos, y al salir de la cueva, se encontró con algo que la detuvo en seco. En la tierra húmeda había huellas humanas. Eran recientes. El corazón le dio un vuelco. No estaban solos. El lobo olfateó el aire, erizó el pelaje y soltó un gruñido bajo, como si confirmara lo que Clara ya temía. Había alguien más en el bosque, alguien que los seguía. La niña agachó la mirada hacia las huellas, notando un detalle que la heló. El borde de las pisadas estaba marcado con pequeños triángulos, como si las suelas estuvieran decoradas con símbolos. Clara conocía esos zapatos. Eran los de su madrastra. Un torrente de recuerdos la golpeó. Imágenes de aquella mujer elegante, de mirada fría, que se había casado con su padre poco antes de que él enfermara y muriera. Una mujer que siempre hablaba en voz suave, pero cuyos gestos estaban llenos de veneno. Una mujer que había heredado todo el control de la casa y que ahora buscaba algo más. La fortuna que, por derecho, pertenecía a Clara. La niña recordó cómo su padre le había susurrado, en su lecho de muerte, que la protegería, que había algo guardado para ella, algo que no debía caer en manos equivocadas. Clara nunca entendió aquellas palabras del todo. Ahora comenzaban a tener sentido. ¿Y si ese era el motivo real por el que su madrastra la había abandonado? El bosque no era solo un lugar de olvido, era una trampa.
una manera de deshacerse de ella para quedarse con todo. Clara sintió una mezcla de rabia y miedo. Quiso correr, volver a su hogar, enfrentar a su madrastra, pero algo en el brillo de los ojos del lobo la detuvo. Era como si él supiera que aún no era el momento, que la verdad debía revelarse poco a poco, en el lugar correcto, bajo las condiciones adecuadas. Continuaron caminando, siguiendo un sendero marcado por piedras cubiertas de musgo. El lobo parecía guiado por un instinto más fuerte que la simple supervivencia. Clara lo siguió, sin apartar de su mente la sombra de la madrastra. Al caer la tarde, llegaron a un claro donde se levantaba un árbol gigantesco, tan antiguo que parecía sostener el cielo con sus ramas. A sus pies había un símbolo grabado en la corteza, el mismo círculo con garras que Clara había visto antes en otros árboles. Clara se acercó, temblando. Pasó la mano por el grabado y de pronto, una imagen atravesó su mente como un relámpago. Su padre, de pie junto a ese árbol, hablando con alguien en la penumbra. Un hombre de rostro borroso, acompañado de un lobo. Retrocedió de golpe, con los ojos desorbitados. El lobo que estaba junto a ella levantó la cabeza, como si hubiera percibido su visión, y en su mirada había una chispa distinta, un conocimiento antiguo, un eco de aquel pasado que ella no alcanzaba a comprender del todo. «¿Quién eres?», susurró Clara, apenas audiblemente. El viento sopló fuerte, levantando hojas secas y apagando el instante. El lobo no respondió, pero su silencio era más elocuente que cualquier palabra. En ese momento, un crujido rompió la tensión. Ramas partiéndose, pasos apresurados. Clara giró la cabeza, y entre la bruma de la tarde, una silueta apareció a lo lejos. Una figura femenina, elegante, con el cabello recogido y una capa oscura que ondeaba con el viento. Era ella, la madrastra. Clara sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El lobo se adelantó, gruñendo con una ferocidad que no había mostrado ni siquiera contra el oso. La tensión se hizo insoportable, como si el bosque mismo aguardara la colisión inevitable entre verdad y traición. La mujer avanzó lentamente, con una sonrisa helada. Sus ojos, oscuros como pozos sin fondo, se posaron primero en el lobo y luego en Clara. «Así que sigues viva», dijo, con una voz dulce y venenosa a la vez. «Qué inconveniente». Clara retrocedió, sintiendo que su respiración se cortaba. La presencia de su madrastra en aquel lugar confirmaba todas sus sospechas. No había sido un abandono casual, había sido un plan meticuloso. El lobo se interpuso, tensando los músculos, dispuesto a lanzarse sobre la mujer. Pero ella no parecía intimidada. Al contrario, extendió una mano con un gesto extraño, casi ritual, como si conociera al animal desde antes. «Tú y yo nos conocemos, ¿verdad?», murmuró, con una sonrisa torcida. Clara se quedó helada. El lobo gruñó más fuerte, pero no atacó. Era como si algo invisible lo atara a aquella mujer, como si existiera un secreto en común entre ellos. La niña comprendió, con un escalofrío, que su historia estaba a punto de entrelazarse con un misterio mucho más oscuro, y que la verdad sobre la fortuna de su padre, sobre su propio destino y sobre el lobo, aún estaba por revelarse. El bosque estaba en silencio, pesado, como si contuviera la respiración de todos sus árboles. Clara se mantuvo firme junto al lobo, que la había protegido desde el primer instante, sus músculos tensos y alerta. A lo lejos, entre la neblina de la tarde, una figura emergió, su madrastra. «Así que sobrevives», dijo la mujer con voz firme y controlada, su sonrisa gélida pero medida. «No esperaba encontrarte aquí». Clara tragó saliva.
Todo lo que había sentido como traición se mezclaba ahora con miedo y desconcierto. Cada paso de la mujer hacia ellas parecía calculado, como si conociera cada movimiento del bosque y cada reacción de la niña. El lobo se interpuso, mostrando los dientes, gruñendo bajo. La madrastra no retrocedió. En lugar de ello, extendió la mano, lenta, sin intención de tocarlo, pero con un gesto que parecía medir la fuerza del animal. «No estoy aquí para hacerte daño», dijo la mujer, «pero hay cosas que necesitas saber antes de tomar cualquier decisión». Clara entrecerró los ojos. «¿Por qué me dejaste sola en el bosque?», preguntó con voz temblorosa. La madrastra suspiró, como si cargar con esa pregunta durante años fuera un peso insoportable. «No podía dejar que nadie se interpusiera entre tú y la verdad sobre tu padre. Todo lo que hice, lo hice para protegerte de personas que solo querían aprovecharse de ti y de tu herencia». Clara se sintió traicionada y al mismo tiempo confundida. La ambición y el miedo que había sentido eran reales, pero la intención detrás de ellos ahora parecía más compleja de lo que imaginaba. De repente, un ruido de pasos apresurados irrumpió entre los árboles. Clara se giró y vio que varias figuras humanas avanzaban, hombres del pueblo que habían estado siguiendo la pista de su fortuna. Su presencia no era mágica ni sobrenatural, solo codicia y peligro real. El lobo saltó hacia ellos, bloqueando el camino. Clara se escondió detrás de un árbol, observando cómo el animal enfrentaba a los intrusos con agilidad y fuerza. La madrastra, lejos de interferir, gritó órdenes que guiaban a los hombres para alejarlos sin que lastimaran a Clara. Fue un caos tenso y peligroso. Clara comprendió que la supuesta traición de su madrastra había sido un acto de estrategia. Había tenido que aparentar abandono para protegerla de quienes realmente querían hacerle daño. Cuando los hombres finalmente huyeron, exhaustos y confundidos, la madrastra se acercó a Clara, con la mirada seria pero sin rastro de sonrisa calculadora. «Ahora entiendes», dijo. «Todo lo que parecía cruel tenía un motivo, pero no puedo quedarme contigo aquí para siempre. Es tu decisión qué hacer a partir de este momento». Clara miró al lobo. Su protector estaba allí, firme y seguro, y algo en su mirada le daba la fuerza para tomar una decisión propia. Sabía que no podía volver a confiar ciegamente en nadie, ni siquiera en su madrastra, pero también comprendía que había secretos que aún necesitaban tiempo para aclararse. «No sé si podré perdonarte», susurró Clara. «Pero gracias por protegerme. Al menos eso». La mujer asintió, como si aceptara su incertidumbre. «Eso es todo lo que puedo pedir. Ahora ve, busca tu camino. Pero recuerda, no todo está dicho. Hay decisiones que solo tú puedes tomar». Clara observó cómo su madrastra se alejaba entre los árboles y luego giró la vista hacia el lobo, que la miraba con calma y firmeza. Juntos emprendieron el camino de regreso, sin certezas, pero con algo más valioso: la confianza en su instinto y en la fuerza de su vínculo. Mientras avanzaban por el bosque, Clara no podía dejar de preguntarse: ¿volveré a ver a mi madrastra? ¿Realmente me protegió o solo jugó con mi miedo? ¿Qué otros secretos me esperan? La respuesta permanecía oculta, y esa incertidumbre sería la que mantendría viva la intriga hasta el último momento, recordándole que, aunque había sobrevivido al bosque y al peligro, la verdadera historia apenas comenzaba.